Muy buenos días compañeritos, ¿cómo están? El día de hoy les vamos a hablar sobre el supercerebro explorando el sistema nervioso, el centro del control del cuerpo. En este grupo está el estudiante Alejandro Sanabria y mi persona Alejandro Rivera. Bueno, entonces les vamos a hablar sobre este tema. Bueno, primero empezamos con ¿cuál es la función del sistema nervioso? El sistema nervioso es el conjunto de órganos y células que se encargan de recibir, procesar y transmitir información en el cuerpo, permitiendo coordinar las funciones vitales, responder a los estímulos del entorno y controlar las actividades físicas y mentales del organismo. Como pueden ver, aquí están unas imágenes donde muestran el sistema nervioso del cerebro, etcétera, etcétera. Bueno, ahora giramos la cortina y hablamos sobre qué es el SNC y el SNP. ¿Cuál es su función? Aquí podemos ver que el SNC es un sistema nervioso central. Este está formado por el cerebro y la médula espinal. Su función es recibir, analizar y procesar la información, así como coordinar y controlar las respuestas del organismo. Ahora vamos a hablar sobre el SNP, que es el sistema nervioso periférico. Está compuesto por los nervios que se extienden por todo el cuerpo. Su función es llevar la información desde los órganos y sentidos al SNC y transmitir las órdenes del SNC hacia los músculos y glándulas. Ahora sigue mi compañerito Sanabria hablándoles sobre... Buenos días, compañeros y compañeras. Hoy les voy a hablar sobre el SNP. Conecta el SNC con los músculos y los órganos. El sistema nervioso periférico SNP conecta el sistema nervioso central en SNC con los músculos y los órganos, permitiendo la transmisión de la información y orden entre el cerebro, la mandíbula espinal y el resto del cuerpo. ¿Cuáles son las partes del SNC? Encéfalo es la parte del sistema nervioso central que se encuentra dentro del cráneo. Incluye el cerebro y el tronco encefálico y se encarga de controlar las funciones mentales, los movimientos, los sentidos y las funciones vitales. Médula espinal es un cordón nervioso que se extiende desde el encéfalo para la columna vertebral. Su función es transmitir información entre el encéfalo y el resto del cuerpo, además de coordinar reflejos. Gracias por su atención. Esta ha sido nuestra exposición. Bueno, Alejandro, ahora te dejaré estas preguntas. ¿Cuál es la función principal del sistema nervioso? 2. ¿Qué es el SNP? Sistema nervioso periférico, y qué función cumple. ¿Qué es el SNC? ¿Y qué estructuras lo componen? ¿Y cuál es la diferencia entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático? ¿Y qué es la sinapsis? ¿Y cómo se produce la transmisión de señales entre neuronas? Qué buenas preguntas, Sanabria. Bueno, entonces yo les voy a responder. La primera era la pregunta de ¿cuál es la función principal del sistema nervioso? Bueno, la función principal del sistema nervioso es controlar y coordinar las actividades del cuerpo, procesar información y permitir la interacción con el entorno. La segunda es qué es el CNP, el sistema nervioso periférico, y qué función cumple. El CNP es la parte del sistema nervioso que conecta el SNC con el resto del cuerpo, permitiendo la comunicación entre el cerebro y los órganos y tejidos. Tercera, ¿qué es el SNC, el sistema nervioso central, y qué estructura lo componen? El SNC es la parte del sistema nervioso que incluye el cerebro y la médula espinal y se encarga de procesar e integrar información. Vamos con la cuarta, que dice cuál es la diferencia entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El sistema nervioso simpático se activa en situaciones de estrés, preparando el cuerpo para lunar o huir, mientras que el parasimpático se activa en situaciones de relajación, promoviendo la conservación de energía.
La última y quinta, ya para despedirnos, es ¿qué es la hipnosis y cómo se produce la transmisión de señales entre neuronas? La hipnosis es el proceso por el cual las neuronas se comunican entre sí, liberando neurotransmisores que se unen a receptores en la neurona adyacente, permitiendo las transmisiones a señales. Muchas gracias por escucharnos y esto es todo por el día de hoy. Hasta luego.